Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro Quilca. El día de hoy vamos a hablar sobre los inventarios en la cultura material iberoamericana. Este encuentro va a ser presentado por mí, soy Ana Plaza Roig y lo voy a presentar junto a Victoria Rodríguez Docampo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, este nuevo encuentro está organizado por el programa Quilca de Estudios sobre Cultura Visual Iberoamericana, programa dirigido por la doctora Agustina Rodríguez Romero. Bueno, como ya mencionó Ana, la idea de este encuentro es centrarnos en la reflexión en torno a los inventarios, pensados como un documento, como una fuente, pero también como un género e incluso también como una textura de acumulación, que esto, bueno, va a ser abordado por una de las autoras. Bueno, este documento o este género es de uso recurrente en las investigaciones en humanidades y esta inquietud de trabajar específicamente con este tipo de documento surge de discusiones al interior de un proyecto del que formamos parte con Ana, eh, en el que varios de los integrantes, junto con Agustina, estábamos trabajando sobre las potencialidades, los límites de este documento, y todas los estábamos trabajando desde temporalidades y espacios muy distintos. Bueno, de ahí esto derivó en la convocatoria a la publicación de un dossier para el que invitamos a investigadores para que trabajen sobre este tema, y la idea de hoy es poner en diálogo esas distintas perspectivas. Así que bueno, ese dossier fue publicado recientemente en la revista Atenea bajo el nombre de Constelaciones Materiales, los inventarios en la cultura material iberoamericana, siglos XIV al XIX. Bueno, y acá nos acompañan los autores que les agradecemos mucho que estén acá. Sí, y además de agradecerles, vamos a presentarlos. Les mostramos de paso la revista que nos llegó recientemente a todos los autores y vamos a ir presentándolos. Madeleine Benítez da Porta es licenciada en Artes, doctoranda en Historia y Teoría Comparada de las Artes en la UNTRES, becaria de la Agencia Nacional de Promoción Científica, radicada en el Centro Materia. Inés de Mendonca es doctora en Letras, profesora asociada e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Departamento de Letras. Esteban Herrera es licenciado en Historia, docente auxiliar en la UBA, becario doctoral del CONICET. Camila Mardones Bravo es doctora en Historia, investigadora asociada de la Universidad Bernardo de O'Higgins, Centro de Estudios Históricos. Agustina Rodríguez Romero es doctora en Teoría e Historia de las Artes, profesora titular de la UBA, investigadora adjunta del CONICET UNTREF. Josefina Schenke es doctora en Historia, profesora asociada e investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez, Departamento de Historia. Bueno, antes de darle la palabra a los autores, que es lo que nos interesa escuchar hoy, queríamos marcar con Ana algunos lineamientos con los que fuimos pensando este proyecto. Y uno es, bueno, ¿qué criterios definen al inventario, no? Sabemos que, bueno, la estructura del inventario en general tiene esta idea de la enumeración finita de objetos, pueden ser no solamente objetos, pero en este caso lo son, ¿no? Esta idea de la enumeración, de la acumulación, del acopio, que siguen cierto criterio de clasificación, que a su vez tienen una pretensión de verdad y un correlato material, ¿no? Refieren, se supone, ¿no? Eso también podemos discutirlo, pero refieren a objetos que están presentes en el mundo material. A su vez son documentos muy ricos y cargados de muchísima información que permitieron a distintos investigadores aproximarse a prácticas sociales, pero también económicas y simbólicas. Los inventarios no solo listan objetos, sino que configuran mundos, ¿no? Clasifican, localizan, ordenan, describen, jerarquizan también esos objetos. Y me interesaba marcar una de las cosas que dice Humberto Eco, en este famoso libro del Vértigo de las Listas, donde él habla de la lista, que bueno, es una categoría que excede al inventario, y dentro de las listas él diferencia listas poéticas y prácticas. El inventario estaría dentro de esta práctica, pero a propósito de la lista él dice, cuando no se logra dar una definición de la esencia de una cosa y por tanto para hablar de ella, para hacerla comprensible, en cierto modo perceptible, se enumeran sus propiedades, ¿no? Entonces yo pensaba que de algún modo la tarea del investigador es
frente a esta acumulación, a este acopio, darle un sentido, ¿no? Como poder hacerlo comprensible a través de ese formato del listado, pasarlo a estas distintas reflexiones, a estas distintas aproximaciones. Otro aspecto interesante del género es que el inventario se inserta muchas veces en otros géneros, ¿no? Entonces lo consideramos como un género interdependiente. Los soportes de los inventarios son inestables. Los encontramos en registros notariales, en libros de fábrica, en libros de visitas, en memorias de viajes, en inventarios post-mortem, ¿no? Y en cada caso encontramos determinadas convenciones en los modos de listar, ¿no? Sobre las cuales también vamos a reflexionar en este encuentro. Otro tema interesante para pensar en los inventarios y el género es su opacidad, ¿no? La opacidad que implica su construcción en tanto tiene fines específicos. Su elaboración está atravesada por múltiples intereses y estrategias de los agentes, eso lo vamos a ver esta tarde. Y también esto hace que lo que se liste también dependa de estos fines, ¿no? Entonces, los niveles descriptivos, las omisiones, los borramientos y las tachaduras son elementos fundamentales para el análisis de estos documentos. Bien, bueno, y después aparecen otros asuntos que también nos interesan, que son los desafíos metodológicos que supone el estudio de estos documentos, ¿no? Vamos a ver que en los distintos artículos aparecen muchos temas que se pueden vincular, como por ejemplo problemas de atribución de las imágenes que aparecen listadas, pero también temas del valor monetario y simbólico de eso que está listado. También cómo interpretar esto que decía Ana, ¿no? Las omisiones, pero también los problemas de correspondencia, sobre todo en algunos casos que analizan distintos inventarios de un mismo espacio a lo largo del tiempo y en los que están estas dificultades de saber si estamos hablando de los mismos objetos y cómo encarar esas problemáticas. Y por otro lado, otro tema que también nos resultó muy interesante es cómo se nombran esos objetos, ¿no? Los problemas de denominación en los casos, por ejemplo, de las láminas pintadas o de los textiles, los distintos tipos de textiles y de objetos que aparecen, que son a su vez también muy interesantes porque son objetos poco trabajados en general por la historia del arte. Entonces, bueno, hay un montón eh, de lineamientos por donde ir. Otro aspecto metodológico que también queremos destacar es qué es lo que se rescata desde el punto de vista de los autores, ¿no? Entonces, estas metodologías de trabajo, qué se lee, ¿no? ¿Qué se destaca dentro del listado? ¿Con qué otros documentos se pone en juego? También son variables de interpretación relevantes, ¿no? Y algo que es indiscutible es que la lectura del inventario siempre es junto a otras fuentes, ¿no? Y esto es algo que hemos visto y indagado en profundidad. Ahora, hay distintos acercamientos. Hay comparación entre inventarios, o de un mismo espacio, o de distintos espacios, o de distintos sujetos de una misma jerarquía, ¿no? O, por ejemplo, el estudio de un caso específico de un inventario en particular. Por otro lado, y antes de darle la palabra a los autores, nos parecía interesante nuclear, ¿no? Los dos focos de interés más importantes que atraviesan este dossier, que es, por un lado, prestar atención en las agencias y entonces recuperar las agencias de los visitadores, de los curas párrocos o de una viajera decimonónica, ¿no? Pensando en las estrategias de autorrepresentación que están llevando a cabo estos agentes en relación a lo que Rielo llama, ¿no? Representaciones objetivas. Y por otro lado, el rescate de una cultura material efímera, hoy inexistente, y nos referimos a los textiles, pinturas y láminas pintadas, que nos permiten reconstruir la conformación del gusto, los hábitos de consumo de un determinado tiempo y espacio, ¿no? Y, por supuesto, ¿no? El uso de las imágenes, las prácticas y la reconstrucción incluso espacial, pensando también en Kopitov, ¿no? Y la biografía de ciertos espacios y objetos. Bueno, ahora sí les vamos a dar la palabra, les pasamos la palabra
Vamos a tratar de seguir algunos ejes que pensamos para organizar la charla. Así que vamos a empezar por el primer eje que pensamos, que es el de metodologías de trabajo y pensar el inventario en red con otros documentos. Para esto le damos la palabra a Camila Mardones Bravo. Su artículo se denominó Curas, sacristanes y cantores, contabilidad y cultura material en la parroquia indígena de Andamarca, Bolivia, 1779-1844. Adelante, Camila, gracias. Hola, muchas gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de poder presentar aquí este trabajo en diálogo con el dossier. Mi trabajo es una investigación microhistórica sobre la parroquia de Andamarca, actualmente en Bolivia. Y bueno, el análisis que yo hago de los inventarios contenidos en el libro de fábrica de la parroquia me permitió perfilar los oficios de sacristanes y de cantores, que son sujetos históricos no, sobre los cuales no hay muchas huellas documentales. Entonces aquí me voy a concentrar en el acercamiento metodológico de mi investigación, relacionando el género documental de los inventarios con los otros documentos que trabajé. El libro de fábrica de la parroquia de Andamarca integra 3 inventarios completos con ocasión de la toma de posesión de los curas y otros inventarios parciales también que voy a comentar luego, y los junta con el registro de la contabilidad de la iglesia, es decir, con los ingresos, que son principalmente las limosnas, y los egresos, que son las adquisiciones materiales del templo. El inventario de 1779 asienta un modelo de registro que es ordenado y estable y que será reproducido por los siguientes curas. El de 1798 es muy crítico del estado material de los enseres parroquiales y de la gestión de los antecesores de ese cura, y anticipa también la gran inversión que va a hacer ese cura en muy pocos años que estuvo ahí en ese cargo. Y un inventario de 1842 presenta ya una clasificación distinta a los anteriores, está claramente centrada en el valor material de los objetos. Los inventarios coloniales, los 2 primeros que mencioné, incluyen los nombres y firmas de las autoridades indígenas que fungen de testigos. Eso me permitió rastrear muchos nombres, compararlos con listados de tributarios, con libros parroquiales, y ir rastreando mini biografías. El ejemplar decimonónico de 1842, en cambio, se limita a registrar que el inventario se registró en presencia de los señores curacas y alcaldes, mostrando un cambio de percepción de las autoridades indígenas en el siglo XIX con respecto al siglo anterior. Estos inventarios no solo ofrecen una representación de los curas con respecto a la cultura material y la sociedad de la parroquia, sino que también son estrategias de autorrepresentación frente a las autoridades eclesiásticas para quienes estaban dirigidos estos registros, que se revisaban los libros de fábrica más o menos cada 2 o 3 años durante las visitas eclesiásticas. Entonces, la integración de distintas tipologías documentales, en este caso los inventarios y la contabilidad, me posibilitó 2 acercamientos metodológicos. Por un lado, la sistematización de los registros más estables, de los registros contables más estables, que son el vino, la cera, los óleos sagrados y el pago a los cantores. Esto me permitió observar las variaciones y ver ahí las huellas de sucesos políticos regionales, aumentos demográficos, reorganización territorial y otros cambios económicos que pueden haber influido en la cultura material. Por ejemplo, el precio del vino aumentó en 1781 debido a la sublevación general indígena, en el caso de la zona en estudios bajo la influencia de Tupac Katari y Tomás Katari, y se demoró 3 años en recuperar su valor anterior. O otro ejemplo, en 1814, el cura no pudo mandar traer los santos óleos desde la capital por estar los caminos ocupados por los insurgentes. Vemos cómo en una parroquia rural ya se viven los sucesos de la Guerra de Independencia. Por otro lado, la integración de los inventarios con la contabilidad parroquial facilitó indagar en las agencias humanas asociadas a la circulación, la preparación y los usos de los objetos sagrados. Comentaré muy brevemente el caso de los sacristanes. La función de los sacristanes, la principal función, era custodiar la iglesia y sus bienes. Estaban a cargo de las llaves y de la limpieza del templo. Sin embargo, en el Sínodo de la Plata de 1773, se prevenía a los curas que no permitiesen a los indios sacristanes el acceso a las llaves de las alacenas y que mantuviesen guardados los vasos sagrados con mucha cautela. Esta normativa predisponía, en cierto sentido, a los párrocos a la sospecha con respecto a los sacristanes.
En 1807, el cura de Andamarca, Pedro José de Funes, registró un breve inventario de piezas faltantes, de piezas de plata faltantes, acusando de su pérdida al sacristán Cipriano Capurata, quien aparentemente había huido del pueblo. Dos coadjutores a cargo de la parroquia que realizaron un inventario parcial el año siguiente dieron cuenta de que en realidad las piezas que estaban perdidas, bueno, algunas de ellas no estaban realmente perdidas, y luego le restaron importancia a la pérdida de otras piezas que eran muy pequeñas. Entonces registran una diadimita, una campanillita, una crucecita. Se evidencia una conciencia de la fragilidad de los objetos con el paso del tiempo, y Cipriano Capurata, el sacristán que supuestamente había huido, volvió a figurar como testigo en los registros de ese mismo año, sin penalización aparente. Estos dos inventarios de faltantes recurrieron al minucioso inventario de 1798 para poder formularse y sirvieron para expresar en un caso la tensión entre un cura y un sacristán en relación con las valiosas piezas de platería, y en el otro expresa una renovada confianza en ese mismo sacristán. Este es el ejercicio que hago de vincular los inventarios con la contabilidad parroquial y ir rastreando estas biografías de los sacristanes y los cantores que raramente se encuentran en los registros documentales. Quería poner ese ejemplo y bueno, sobre los cantores podría hablar luego si entra en la conversación. Gracias. Bueno, buenísimo, gracias, Camila. Sí, también pensaba en esto de eh, cómo vas configurando la función de estos cantores, ¿no? Que son estos intermediarios entre la comunidad y la institución, como que es súper interesante. Ahora después podemos seguir. Voy a continuar con la segunda oradora para no excedernos mucho con el tiempo, que es Inés de Mendoza, que nos va a hablar del segundo eje que pensamos, que es posibles definiciones y límites del género de inventario. El artículo de Inés se llama Dimensión objetual e inventarios en Recuerdos de viaje, de Eduarda Mansilla. Gracias, Hola, Inés. buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, bueno, primero repito el agradecimiento a todos y en verdad lo que quiero compartir no sé si es una definición exacta del inventario per se, sino una propuesta y a la vez una justificación metodológica de por qué podemos pensar el inventario como un subgénero de la fotografía y la crítica literaria. Entonces, bueno, les voy a compartir un poquito de esto. La idea es repensar entonces si las estrategias literarias, en mi caso, bajo que presenté en este dossier, la lectura se centró en una autora en particular, Eduarda Mansilla, se publicó en la década del 80 del siglo XIX, pero repito, la idea es repensarlo no solo para ella, sino en generar, compartir una apertura de lectura crítica que atienda a las huellas de la cultura material en la escritura. No pretendo entonces, como decía, dar una definición exacta o una limitación de los asuntos del inventario y de la naturaleza del inventario per se como género o subgénero, sino abrir la posibilidad a un enfoque analítico que observe la incorporación de elementos tangibles como parte de una estrategia retórica. ¿Qué quiero decir con estrategia retórica aquí? Quiero invitar a los investigadores y compartir mi propia experiencia observando fragmentos o textos completos que fortalecen su propio efecto de verosimilitud a partir de lo que llama y que mencionó recién Victoria y Ana también, refiriendo viaje. Y por eso la experiencia misma del narrador en el objeto empírico, eso es parte del juego del relato de viaje. Por tanto, intensifica la posibilidad de recurrir a esta mirada crítico-analítica que apunta a descubrir los momentos en los cuales irrumpen estas texturas. ¿Por qué se da esto? Porque remitirnos a la incorporación de objetos de consumo o de la vida cotidiana, su descripción o el foco narrativo que suscitan en textos vinculados con viajes,
involucra generalmente compartir lo que el narrador o la narradora en este caso quiere compartir quiere proponer como la experiencia del traslado y sus necesidades. Por eso, un tipo de viaje puede inferirse a partir de las cosas que se acarrean o obtienen, y por ende, un texto que cuenta un viaje nos da información sobre esas cosas que se acarrean o obtienen, pero también sobre los servicios que se contratan o las locaciones inmobiliarios que se describen y utilizan. Y como ha señalado Bill Brown, tal vez uno de los pioneros en los estudios literarios, preguntarse sobre el modo en que la literatura representa objetos nos dice algo tanto sobre la literatura como los objetos. La experiencia de una narradora viajera, tal es el caso de Eduarda Mansilla, también se narra en la mención a utensilios o en seres propios del espacio nuevo y su comparación con las costumbres del lugar de procedencia. ¿Por qué entonces defiendo la idea de leer la textura de inventario en un texto o conjunto de textos que a esta altura ya están comprendidos como literarios? Tal vez por una cuestión bastante evidente en términos de lectura, y es justamente los momentos en que la escritura se acerca a la lista. Por periodos, los textos, este y otros, enumeran, alojan características y procedencias. Y no necesariamente quiero que nos dediquemos, o le propongo que todos estemos indagando en lo que mencionó Ana, la biografía cultural del objeto, como la ha llamado Kopitov, o a Paduray, cualquiera de los dos, ni siquiera a la validación de existencia de un vestigio. En la propuesta, desde los estudios literarios, planteamos el ejercicio de la lectura de inventarios o catálogos efectivos en relación con textos literarios que recuperan la memoria de una cultura material. Por su naturaleza genérica, entonces, el texto de viaje puede ser leído como un espacio de observación de consumos y de preferencias culturales, puesto que no son las escrituras un rastro cualquiera de la cultura, sino un archivo temporal en sí mismo. Y en el caso de este tipo de textos, un registro de lo vivido por parte de una subjetividad. Entonces, pensar así en la textura de un inventario nos permite más bien pensar en la economía afectiva de las cosas escritas como parte de una estrategia poética determinada. Que la historia del pasado puede conocerse a través de los bienes materiales representa uno de los aprendizajes que, para los críticos literarios, nos han legado todos ustedes que están aquí y antes la antropología, la arqueología, como disciplinas expertas en el arte de reconstruir este saber, las historias de la imprenta y del libro vinieron a abrirnos a los críticos, a los filólogos y a los lingüistas, a ver el hecho de que los textos también son, en su faceta material, un resto de la historia. Esto significa que la propia materialidad del soporte y la cuestión imprentera, tipográfica y de edición es un asunto de las cosas, pero que sin duda los libros en tanto textos también proponen recuperar imaginarios, aspiraciones, deseos y rechazos también, ¿no?, de sus autores y sus públicos. Por esto, remitirnos a la incorporación de objetos y preguntarnos sobre cómo la literatura indaga y reproduce gustos o disgustos respecto de esos consumos y de esos objetos, nos permite recuperar la definición, ahora sí, la que da Giorgio Rielo sobre el inventario, teniendo en cuenta que estas listas de lo existente, siempre finitas, no son instantáneas de la realidad, sino que constituyen textos complejos que, si bien representan espacios y variedad de objetos, siempre están efectivamente realizando un recorte y proponen una representación posible de la realidad empírica y no la realidad a la que refiere. Por esto que acabo de decir un poco enrevesado, lo que quiero decir es que el inventario se acerca al relato de viaje o viceversa porque se trata de escrituras que se suponen ancladas en materialidades existentes, pero que, como todo discurso, constituyen un orden imaginario para el mundo que describen. Y para cerrar, lo que quiero compartir es que en un texto como un relato de viajes, lo que se anota es lo que existe en el recuerdo. Lo que no queda inscrito se pierde el registro, como en el inventario, ¿no? El texto arma una memoria perdurable y elige los ítems que serán atesorados. El inventario como género acerca la noción objetual a la creación. Voy a citar a Adriana Amante, que revisando este género en La pasión coleccionista de Augusto Belín Sarmiento,
ha dicho asentar en el inventario es un gesto demiúrgico, es hacer que algo exista. Lo que no consta en la lista no tiene entidad. Y aunque recordar no es listar ni contar un viaje es inventariar, esta relación representativa entre asentar y dar vida puede leerse en serie con la literatura de viajes. El relato de viajes entonces selecciona un territorio a ser narrado, un conjunto de temas y sujetos memorables, y les otorga entidad discursiva, construyendo. Entonces fue leer la acción de inventariar dentro de la retórica literaria de un texto en particular, en el que por fragmentos la lista de objetos, la lista de lugares, la lista de preferencias de consumo, reconstruyen y con mucha más potencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Inés. Bueno, tiene un poco que ver y también lo que trabaja Esteban, bueno, que va a hablar del mismo eje, Esteban Herrera, otro de los autores que sigue a continuación, que si bien él está hablando de visitas pastorales, hay algo de esa experiencia del viaje, ¿no? De la visita, de conocer que las autoridades eclesiásticas cuando conocen esos espacios. Así que bueno, le doy la bienvenida a Esteban Herrera. Su artículo se llama Estrategias de registro y uso de inventarios en las visitas pastorales castellanas de los siglos XIV al XVI. Gracias, Esteban. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, como hicieron los colegas, agradecerles a Ana y a Victoria por la invitación para participar de este dossier que hoy estamos todos gustosos de presentar. Mi trabajo está basado en las visitas pastorales de la Corona de Castilla de los siglos XIV al XVI, que para quienes no saben, los obispos tenían el deber de visitar las iglesias de su diócesis, y si bien es algo que no se solía cumplir, aquellos que sí lo hacían solían visitar a través de la comisión de delegados. La visita como acción inspectora tiene dos componentes bien definidos. La visita de las cosas, es decir, la materialidad, los edificios, los ornamentos, objetos litúrgicos, propiedades, rentas eclesiásticas, y por otro lado la visita de las personas, es decir, examinar el estado de la religiosidad, la moral, las prácticas de los fieles, de los clérigos. En el artículo yo decidí focalizarme en la visita de las cosas, o sea, en la materialidad, puesto que es allí donde hay una estrecha relación con el problema de los inventarios. Me interesa hoy compartir algunas breves reflexiones sobre las formas de concebir el inventario, qué potencialidades y límites ofrece como fuente informativa para el investigador, en el marco de las visitas pastorales, por supuesto. Por tomar algunas definiciones muy elementales y yendo al propio siglo XVI, consideremos que, por ejemplo, Covarrubias sí definía el inventario como memorial de bienes muebles o raíces, así de los vivos como de los difuntos. Y si lo contrastamos con definiciones actuales, como las que da la Real Academia Española, no difiere en lo sustancial, sino que agrega hecho con orden y precisión. Y de allí, bueno, preguntarse qué elementos subjetivos intervienen entonces en la selección de aquello que debe incluirse en los inventarios, qué determina ese orden y precisión. Del análisis de las actas o informes de visita, se desprende una primera conclusión clara, digo, que es la diversidad. Por eso yo decidí en el artículo copiar de forma literal distintos fragmentos de acta de visitación para que sea bien visible. ¿A qué me refiero? A que mientras que hay visitas que muestran un claro equilibrio entre lo que es la inspección de las cosas y de las personas, otras tantas muestran una clara preferencia por uno u otro aspecto. Y de ahí propongo, y me parece sustancial, que si bien existe un modelo general de visita, hay que entenderla como un instrumento elástico. Es decir, esto quiere decir que es flexible cuanto menos en dos niveles. Primero, el de los intereses particulares de los obispos que mandaban a visitar, y en segundo lugar, el determinado por el perfil de los propios visitadores. Y si tenemos en cuenta esta cuestión, hay que considerar que justamente son esos intereses los que en primer lugar van a determinar el tipo de registro a emplear, el contenido y, bueno, específicamente la inclusión de inventarios. En relación con esto, cuando observamos visitas en las que hay un claro interés por la materialidad, sí vemos que el inventario siempre aparece como el género más utilizado, aún teniendo en cuenta que las instrucciones que hay en los sínodos para visitadores
raramente las mencionan, ni mucho menos prescriben el uso del inventario como género documental. Como para reflexionar sobre esto en un sentido metodológico, este problema del inventario en el marco más amplio de la documentación sobre visitas pastorales, propongo algunos ejes o puntos a discutir. El primero es que la visita no es una fotografía detallada de la realidad local, porque particularmente se enfoca en aquello que necesitaba corrección. De esto se desprende que lo que puede estar o no estar en los inventarios de las visitas no son representativos de la totalidad del universo material de la vida parroquial. Sin embargo, algunas actas de visita nos muestran informes que son lo suficientemente estandarizados como para incluir elementos que no necesariamente requieren corrección. Otra cuestión nodal es que las visitas expresan la voz de la autoridad eclesiástica, por lo que hay autores que dicen nos revelan más sobre los intereses de los visitadores que sobre la realidad de los visitados. Y bueno, la percepción y el enfoque de estos informes dependen en gran medida de las prioridades de sus autores, es cierto, es decir, el obispo o los visitadores. Sin embargo, esto no implica, me parece, que se pueda extraer de ellos información objetiva. Y acá retomo a una autora, que es Raquel Torres Jiménez, la cito, ella dice, entre los elementos de una visita, los inventarios constituyen la parte más objetivamente descriptiva de la realidad. Porque bueno, una vez definidos los elementos incluidos en el inventario, no solo se trata de una enumeración de bienes muebles o inmuebles, sino que se incluye información específica sobre su estado de conservación, los materiales sobre los que están compuestos, el resguardo, la limpieza pertinente. Y en relación con esto último, una tercera consideración final es que no hay que olvidar el objetivo pastoral de la visita, es decir, espiritual, de saneamiento espiritual. Y esto implica que cuando las fuentes recuperan la materialidad vinculada a las necesidades del culto, la administración sacramental o el propio sostenimiento económico de las parroquias, lo hacen siempre desde una concepción que prioriza la organización de la economía y la sociedad en función del bien supremo que es la salvación colectiva para estas sociedades tardomedievales y temprano modernas. Bueno, hay mucho más para decir, pero aunque sea quería delinear algunos ejes centrales. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias, Esteban. Ahora estamos recibiendo preguntas por YouTube, si así nos vamos sumándolas para después la reflexión final. Así que quienes estén interesados vayan sumando sus preguntas. Vamos a presentar el eje 3, que es el rol de diversos agentes en torno a la confección del inventario. Va a presentar ahora Agustina Rodríguez Romero. Su texto, que fue parte del dossier, se llama Imágenes en movimiento, los inventarios de pinturas de 4 obispos en el Virreinato del Perú. Bueno, muchas gracias Victoria y Ana por la coordinación de este dossier, que me parece que es muy interesante y es muy necesario empezar a pensar estos documentos y cómo los estamos abordando, ¿no? Y me parece muy rica todas las miradas que se están dando sobre este material y también cuestiones metodológicas de abordaje de los propios investigadores, que me parece que es lo más rico también para hacer un cruce y dejar un poco planteado algunas cuestiones que están vinculadas a la problemática. El artículo que yo escribí para este dossier es, bueno, obviamente es producto de los últimos años de investigación a partir de la identificación de este tipo particular de inventarios, ¿sí? Recientemente salió publicado un artículo donde profundizo más sobre el inventario de Mollinedo en la revista Clar, pero acá un poco para este dossier quise hacer un punteo y una cuestión más bien comparativa de estos diversos inventarios, que son el de Pedro Ortega Sotomayor, que es obispo de Trujillo, Arequipa y Cusco, el documento es de 1653, el de Manuel de Mollinedo y Angulo, que es de 1672, obispo de Cusco, obviamente, el de Juan de Queipo de Llano y Valdés, obispo de La Paz, de 1681, y el de Francisco Romero, que es obispo de Chile, de Quito y arzobispo de La Plata, de 1707.
Estos inventarios son inventarios muy particulares y me parece que eso también es algo rico de la propuesta, porque son inventarios que se realizan previo a la toma de posesión de los obispos. Es decir, no son inventarios post-mortem, no son inventarios que estén anclados a un hogar, bueno, a este momento, ¿no? De final de la vida de un individuo, sino que es un camino intermedio. Y además es un camino intermedio que es interesante, porque es entre una cosa y otra, a punto de tomar un nuevo cargo, ¿no? Y esta disposición, ¿no? que es de 1652, marca entonces los inventarios a futuro. Eh, Estos inventarios, al igual que todos los documentos que estamos viendo, son documentos normados, ¿sí? Son documentos en los que están, o sea, tienen unas características que se repiten con ciertas particularidades, con algunas diferencias, pero que si nos focalizamos un poco en quiénes son los individuos que están participando, ¿no? En la confección de este inventario, vamos a ver que hay algunos individuos que se están repitiendo. Obviamente, en primer lugar, son los propios obispos, ¿no? Como esos individuos que están mostrando y evidenciando aquello que tienen con el objeto de que luego, al momento de su muerte, quede claramente especificado qué es lo que les corresponde a sí mismos, o sea, que queda para sujeto a sus disposiciones testamentarias o a sus albaceas. Entonces, claramente los obispos están poniendo un poco de qué es lo que, o sea, lo que podemos ver, ¿no? Las estrategias de selección, de coleccionismo, bueno, yo focalizo puntualmente en sus colecciones pictóricas, así que podemos ver un poco de esas cuestiones. Otros individuos que son fundamentales en la confección de estos inventarios son los cazadores, ¿sí? Que también son figuras muy complejas, porque son individuos que, por un lado, están poniendo de sí mismos, de su conocimiento, pero que siempre nos preguntamos cómo hacían la casación concretamente, ¿no? ¿Qué están teniendo en cuenta y qué están poniendo de su saber? En el caso, además de estos obispos, vamos a encontrar que en algunos casos, por ejemplo, lo he reconocido, está reconocido en el caso de Mollinedo, pero también en el caso de Romero, son pintores activos, ¿sí? O sea que se establecen también en la participación de pintores en la producción de estos inventarios algunos matices que también son interesantes. También vamos a encontrar, obviamente, que tenemos a los fiscales, bueno, en este caso en particular, vamos a ver que están representantes de los poderes eclesiásticos, porque son ellos los prebendados que tienen que funcionar como testigos. Estos documentos también tienen una historia muy particular, en tanto son producidos en un momento, son llevados a otro archivo, tiene que haber copias, tiene que quedar constancia, y la verdad es que el lugar donde finalmente se terminan hallando estos inventarios es en las causas que inician los sobrinos de los obispos, aquellos que van a heredar parte de esta fortuna, y traen a colación el inventario para poder realizar demandas acerca de esos bienes. Entonces, ahí hay algo que es interesante porque está por fuera de lo que es lo normado, pero que también nos habla de la vida de estos documentos y sus usos posteriores, ¿no? Cómo aquellos que van a heredar a estos obispos están trayendo a estos inventarios. Y también en algunos inventarios que son muy interesantes podemos ver, no son inventarios, sino las causas vinculadas a estos inventarios, quienes están comprando los bienes de los obispos. Ahí se abre otra puerta bastante interesante sobre cómo analizar estos documentos. A mí me parece que lo que es interesante y lo que estamos trabajando ahora, lo que ya han dicho los colegas, es ver el inventario como un documento opaco, ver un inventario como un documento que nos permite leerlo de esta manera y ver las manos involucradas, las voluntades involucradas, ver estos agentes, reconocerlos. Podemos entender también sus estrategias, sus competencias, ¿sí? Y qué es lo que dejan, o sea, la huella que encontramos como un documento histórico claramente evidenciada en estos documentos, ¿no? Así que por mi parte eso es un poco un resumen muy rápido de esta pregunta que me hicieron Victoria y Ana, tratando de pensar en esos agentes que están accionando o que podemos ver en estos inventarios. Muchas gracias, Agustina. Insisto con el tema de las preguntas, vayan juntándolas, subiéndolas a YouTube. En este
Ahora vamos a hablar con Madeleine Benítez da Porta. Ella escribió Objetos suntuarios y y devocionales, una aproximación a la valoración de las láminas pintadas en el Virreinato del Perú. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, buenísimo. Bueno, agradezco también a las coordinadoras del dossier, Victoria y Ana, bueno, por invitarme a formar parte del dossier como tal y también por pensar en esta propuesta para difundir nuestras investigaciones y también, bueno, poder dialogar entre los autores. Bueno, voy a intentar ser breve. En principio, este trabajo forma parte de mi investigación doctoral que se centra en el estudio de las láminas pintadas, también llamadas pinturas sobre metal en el Virreinato del Perú. Y bueno, y se enmarca también, es necesario decir que se enmarca en el PICT Metales Piadosos dirigido por Gabriela Siracusano y radicado en el Centro Materia, con lo cual buena parte de lo que de lo que se expone en el artículo tiene que ver con mi inclusión dentro de ese proyecto. Bueno, este artículo parte del relevamiento y análisis de los inventarios de los pueblos de las misiones de Mojos. Mi intención era, a partir de este análisis, comprender algunos de los usos y funciones en torno a las láminas pintadas y contrastar así lo que se ha dicho historiográficamente sobre estos objetos, que es que se asociaban principalmente a usos devocionales en espacios íntimos. Asimismo, también quiero, antes de arrancar, quiero destacar que es interesante reflexionar determinadas terminologías y matices que se desprenden del análisis de los inventarios para pensar en las valoraciones de los objetos de la cultura material, específicamente las láminas pintadas. Bueno, estos inventarios que analizo fueron realizados entre 1767 y 1768, al momento de la expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios de la Corona, y tenían por finalidad registrar el patrimonio jesuita en su totalidad para proceder con su administración y confiscación. Específicamente me interesaron estos inventarios de las misiones de Mojos porque en su mayoría conforme a las firmas que se registran en estos documentos, fueron elaborados por miembros de la Compañía de Jesús, a pesar de las disposiciones monárquicas que establecían que debían ser confeccionados por oficiales reales. La identificación de estos agentes es particularmente importante porque en el proceso de temporalidades estos inventarios, al compararlos, una nota que son muy dispares entre sí, podemos reconocer diferencias entre aquellos que fueron elaborados por jesuitas y los que fueron elaborados por oficiales reales. Ahora bien, además de estas disparidades que surgen en torno a quienes efectivamente confeccionaron estos inventarios, se suma una problemática asociada especialmente con nuestro objeto de estudio y que excede a los inventarios de temporalidades, que tiene que ver con la terminología, las denominaciones empleadas para mencionar a las láminas pintadas en los inventarios, ya que, por ejemplo, el término lámina se podía utilizar tanto para referir a estampas sobre papel me refiero, o a pinturas sobre vidrio. Y justamente esta falta de precisión terminológica estuvo asociada en muchos casos con equívocos que arrastró la historiografía, invisibilizando entonces el estudio de este tipo de objetos que, bueno, en la historiografía del arte han sido poco explorados o en todo caso abordados de forma marginal. Y al respecto, algunas investigaciones recientes, como las de Elena Alcalá y Corina Gramatke, avanzaron sobre esta problemática y tras el análisis de diversos documentos, identificaron, ¿no?, los modos en que, o las denominaciones utilizadas para referir a las láminas pintadas en los documentos. Volviendo entonces a los inventarios de Mojos, lo que me interesa destacar tiene que ver con que dentro del corpus, o al menos buena parte de los inventarios que pude relevar vinculados al patrimonio de la Compañía de Jesús en el Virreinato del Perú, es precisamente en las misiones de Mojos donde hay una mayor cantidad, numéricamente hablando, de láminas pintadas romanas, que aparecen en los inventarios como láminas romanas. Me interesa
pensar en este tipo específico de láminas para problematizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que se establece entre los agentes involucrados en la confección de estos documentos y el nivel de descripciones que se registran en los inventarios o cuáles son, ¿no? Cuánto detalle se da sobre cada uno de los objetos, en este caso las láminas. Tras un análisis de estos inventarios de mojos, podemos afirmar que las descripciones, el énfasis está puesto en la procedencia geográfica de estos objetos, registrándose así láminas romanas en 8 de los 15 pueblos y de distintos modos. Por ejemplo, se mencionan láminas romanas abronzadas, láminas romanas esculpidas, es decir, se utilizan distintos términos. Por supuesto que esta precisión de la procedencia no solo tiene que ver con una afiliación geográfica específica, ¿no? Sino también puede tener que ver con una procedencia europea, incluso con una manera de contribuir a su valor simbólico o inclusive a su discriminación de otras láminas, posiblemente americanas. A nuestro entender es probable que estas precisiones o detalles estuvieran asociadas a que quienes confeccionaron los inventarios fueron miembros de la Compañía de Jesús, sujetos que, como es sabido, tenían un especial conocimiento del patrimonio que resguardaban en sus iglesias, a diferencia de el conocimiento que podían tener los oficiales reales, que podían confundir estos objetos con otros, incluso carecían de conocimientos y criterios de valoración estética. Esto es algo que se manifiesta en la Colección General de las Providencias, creadas por el Consejo Real de Castilla entre 1767 y 1774, y no me voy a detener mucho más en esto, ya fue trabajado por Vanina Escóquera, pero bueno, es un caso interesante. Por lo tanto, la precisión y detalle en algunas menciones documentales de láminas pintadas creemos que podría asociarse con los autores de estos documentos y con el conocimiento que tenían sobre la cultura material que exhibían en sus iglesias, o en todo caso podemos vincular este interés con incluir este calificativo, me refiero al de láminas romanas, con ciertas valoraciones económicas, simbólicas, culturales, en torno a estas producciones romanas o europeas. Ya terminó. En definitiva, me pareció interesante este eje que propusieron entonces para reflexionar en estos matices, en estos niveles de descripción y en las denominaciones empleadas para registrar las láminas pintadas. Bueno, y ya, luego en el artículo hay algunas reflexiones en torno a los usos y funciones que en definitiva estarían también vinculados a la promoción del culto, a alejar iglesias. Es algo que viene a proponer el artículo a diferencia de lo que ya se ha dicho. Gracias. Muchas gracias, Madeleine. Muy interesante, ¿no? Como los desafíos metodológicos para atribuir, ¿no? Que todos nos enfrentamos ante esa situación. Por último, vamos a ver el eje 4, el inventario como índice de cambios en el gusto estético. Lo va a presentar Josefina Yenke a partir del artículo que formó parte del dossier, de paso por las dudas. Les vuelvo a mostrar el dossier de Atenea. El textil en la Catedral de Santiago de Chile, colores y materialidades en extinción, siglo XIX. Hola Victoria, hola Ana, gracias a todos por estar aquí. Gracias por supuesto por el inventario, perdón, por el dossier y por la paciencia que tuvieron con las distintas etapas de la corrección de este dossier que ha salido tan lindo. Y bueno, como dice el título, una cuestión que en principio yo había propuesto otro tema, no sé si se acuerdan, que era sobre inventarios de comerciantes. Y después pensé, porque estaba revisando esta documentación en la catedral, y por un interés particular que tenía a propósito de la desaparición del textil de las iglesias, no solamente, o por supuesto en el caso chileno o latinoamericano, sino también es lo que uno ve en Roma, por ejemplo, el hecho de que se ve que hay una estructura hecha para telas y son telas que hoy en día no existen. Me surgió la idea de pensar estos inventarios donde yo en realidad no estaba buscando los textiles, sino que en realidad estaba buscando las imágenes que pasaron a la catedral desde la iglesia de la compañía. Me
tuve la idea de escribir en realidad a partir de esta cuestión de los textiles. Hubo dos como inquietudes historiográficas para pensar este tema. Una era esto que les comentaba recién sobre no solamente la desaparición actual de los textiles en las iglesias, sino también el interés relativamente modesto que existe sobre el textil al interior de la iglesia, a diferencia del interés que hemos puesto desde la historia del arte por la pintura, la escultura o la arquitectura al interior de la iglesia. Por otra parte, también me interesaba esta cuestión que tomé de una lectura antigua de Pastoreau, de la idea de cómo hay una cierta rechazo al color, un rechazo que, bueno, Pastoreau obviamente lo identifica con la cuestión protestante, pero que también es un espíritu que va a existir para el caso de la iglesia chilena durante el siglo XIX, en que todos los dorados o los colores que es una teoría que me parece que yo tengo con respecto a esto, que bueno, no es tampoco tan original, pero la idea de que todos los dorados y los colores que estaban presentes en la iglesia colonial van a pasar a desaparecer en el XIX, con una paleta que es una paleta mucho más neoclásica, mucho más de colores pasteles, ¿no es cierto?, de la variación de los grises o de los blancos. Y la coincidencia de esto con algunas coyunturas históricas del siglo XVIII y XIX que van a afectar la presencia de los textiles al interior de la catedral. Y esas coyunturas, bueno, primero hay una primera coyuntura que es un incendio que sufre la catedral para 2 años después de la expulsión jesuita, lo que se traduce en el transporte de muchos de los objetos de la compañía, de la iglesia de la compañía del Colegio de San Miguel a la Catedral de Santiago, dentro de los cuales están los textiles y está todo el mobiliario para guardar estos textiles, que se conserva hasta hoy en día en la Catedral de Santiago, y también están las esculturas jesuitas que se conservan hoy en la Catedral de Santiago. Y luego está esta segunda coyuntura del incendio de la iglesia de la compañía en 1863, con las muertes que este incendio acarrea, y el hecho de que ese incendio la prensa liberal lo va a atribuir al hecho de que son los textiles, los trapos, como dice la prensa liberal, los que prenden, y por lo tanto no solamente son los textiles de la iglesia además los que prenden, sino que también en un comentario que es muy misógino, se habla de cómo estas mujeres piadosas que para el día para el 8 de diciembre, ¿no es cierto?, están todas vestidas con estos enormes vestidos, con creolina, y estos vestidos toman el fuego y producen una muerte masiva, sobre todo de mujeres, en lo que era la iglesia de la compañía. Entonces, este rechazo hacia el textil se va a traducir en una prohibición de los textiles al interior de la catedral y al interior de todas las iglesias en Chile, y eso fue lo que yo traté también de trazar a partir de los inventarios. Claro, pensando en los inventarios como textos que tampoco podemos leer como una verdad absoluta, pero que al menos me daban pistas para pensar qué objetos existían, qué colores tenían este tipo de textiles y cómo esos colores iban cambiando a la medida en que iba pasando las distintas épocas del año, las distintas periodos de la liturgia eh, y del calendario litúrgico. Intenté hacer una comparación, o sea, hice la comparación entre el registro de temporalidad jesuita y después el primer inventario que se conserva en la catedral. Claro, entre ambos hay 30 años o 40 años de distancia. Hay algunas cosas, algunos textiles que uno podría pensar que son todavía los textiles jesuitas, pero y quizás yo no pongo suficiente énfasis en eso en el artículo, en pensar que este es el inventario que se hace cuando José de Marán, que es un obispo de transición entre la época colonial y después la época republicana, y que es un gran donante además, no solamente de textiles, sino de otro tipo de material, este es el inventario que se hace cuando él asume, cuando él muere por lo tanto, es el inventario que registra lo que había y lo que hay gracias a sus donaciones. Y por lo tanto eso hace pensar que muchos de los textiles que habían acá son textiles que ya no son jesuitas, sino que son textiles en realidad que habían sido comprados por el propio Marán. Y por último, la otra cuestión que me hizo pensar
este estudio de los textiles a partir de los inventarios de la catedral y relacionándolo con las declaraciones que hace un obispo después de esta prohibición que se hace, prohibición municipal de utilizar textiles al interior de la iglesia, fue la idea de cómo el culto externo, dentro del cual está la música y dentro del cual están los textiles, es un culto que Valdivieso va a defender en un texto muy famoso que existe de él, de 1864, y este texto está muy acorde a las perspectivas de Trento con respecto a por qué el culto exterior es importante para la sensibilidad y la religiosidad católica. Y en ese sentido, cuando Valdivieso habla, está hablando contra estas tendencias liberales y pro-protestantes que pensarían que todo culto exterior, que es el culto que se manifiesta mediante los textiles, sería un culto negativo y que habría que entonces eliminarlo porque la experiencia religiosa es una experiencia mucho más pura, según Valdivieso, serían los protestantes los que estarían detrás de estas críticas liberales. Bueno, eso muy rápido un poco el tipo de cosas que estudié para este trabajo y me parece que me encantaría que fuera como un primer paso en mucho que me parece que está por estudiarse de la presencia de este material orgánico que es el textil al interior de templos donde se conserva por una parte material orgánico como son desde los huesos de santo hasta las esculturas policromadas, hasta los propios retablos de madera, y este material inorgánico muy potente, obviamente, que es la piedra, que son los vasos litúrgicos, o que es el mismo oro que está puesto sobre también la madera en los retablos. Entonces son esos como contrastes de materialidades que pienso que todavía queda mucho por estudiar sobre ese tema, no solamente a partir de inventarios, sino también a partir de otro tipo de documentos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Bueno, vamos a abrir a las preguntas. Antes les queremos recordar que sigue abierta la convocatoria del Congreso Quilca hasta el 2 de junio. Recibimos resúmenes y va a ser un congreso internacional que se va a desarrollar entre el 15 y el 16 de octubre de este año. Bueno, yo quería agregar una cosita a esto que decía Josefina al final, que me parece, sí, como que justo tu artículo cruza un montón de temas que tienen mucho campo por explorar, ¿no? Como el arte religioso en el siglo XIX, que eso me toca de cerca, pero también los textiles, también el color de los textiles, como este cambio como cambios en la sensibilidad, creo que es como vos lo mencionás. También me parece muy interesante cómo el sentido del inventario se completa con otras fuentes extrainstitucionales, ¿no? Como la prensa, ¿no? Como hay algo de eso de que te permite reconstruir sentido que es súper interesante. Bueno, si querés, Ana, podemos pasar a las preguntas que tenemos. A ver, por YouTube. Bueno, tenemos una pregunta para Agus, que dice, la pregunta es doble. Por un lado, si estos inventarios de bienes de obispos, y especialmente en las pinturas, hay indicaciones sobre las instancias de deterioro o sobre condiciones materiales específicas de las obras. La segunda es si estos u otros datos, como por ejemplo las procedencias, los tamaños, etcétera, funcionan como indicadores que te ayuden a identificar los criterios de los tasadores si es que este tipo de descripciones aparecen en los inventarios que trabajaste. Y yo sumo otra que también de la lectura de tu artículo me interesó mucho, que hay como bastante presencia de temas profanos, no solo temas sacros, y creo que por un lado hay como un análisis de qué temas aparecen y por otro lado también de el valor y de la tasación. Y me preguntaba, porque creo que en uno de los inventarios los cuadros que son de tema profano estaban como en una casa de campo de este sujeto, de este
próximo obispo, ¿no? Y si vos crees que eso también es una señal de menor valor y si eso se comprobaba en el valor real que tenían después en la tasación de esos cuadros. Buenísimo, gracias por las preguntas. Por un lado, sobre el deterioro, no hay registro sobre el estado de estas imágenes, eso es algo que queda oculto dentro de un montón de datos de las pinturas que se están tasando, ¿no? Es como lo que aparece claramente es, salvo en el de Ortega Sotomayor, que no está la tasación, que sospecho que la tasación está en otro documento. Bueno, aparece el precio de estas imágenes y aparece en algunos casos, o sea, varía entre la mención al tema, a la técnica, al soporte. Pero no hay mención acerca de este estado de las obras. Estoy haciendo como repensando todo lo que he relevado y realmente no encontré nada que mencione eso. Quizás en la manera de expresar por parte de los tasadores, ¿no? Pequeñitas o algún adjetivo que acompaña puede darnos la pauta de que considera que se trata de imágenes menores, pero quizás por el tamaño. Y acá está la segunda parte de la pregunta, ¿no? O sea, cuáles son los datos que pueden llegar a indicar la valoración, los criterios de valoración que utilizan los tasadores. Y ahí yo hago en el artículo como un resumen a partir de los comentarios y lo que creo que serían los indicadores para entender qué imágenes dentro de todo este conjunto tienen un mayor valor. Las imágenes que están, primero que hay una diferencia entre por lo menos los 3 inventarios con los que trabajé que tienen tasación. El de Moginedo es el que tiene la media más alta, y yo creo que en parte también hay que recordar y diferenciar que el inventario de bienes de Moginedo es el único que viene directamente de España, es decir, Moginedo viene de Madrid, Sevilla a Lima, y todos sus bienes son españoles. Quizás podría, y aparte sabemos, ¿no? Por el trabajo que se ha hecho, que tiene un conjunto de pinturas que está atribuido a pintores activos del medio español peninsular. Eso podría ser un elemento a considerar. Luego tenemos los otros dos, o sea, el de Romero y el de Queipo de Llano, que son bienes que estos obispos han construido en el espacio americano a lo largo del tiempo. Luego está la cuestión de que están más valoradas las imágenes que poseen marco, eso lo sabemos. El marco es uno de los elementos que valoriza la imagen claramente. Las imágenes más grandes, cuando aparece el tamaño, y eso hice todo un relevamiento de los tamaños, evidentemente también vamos a ver que para el tasador aquellas imágenes más grandes son las que son más costosas. Y el soporte. El soporte, vamos a ver que tenemos las imágenes sobre madera, la pintura sobre madera son más caras, luego los lienzos, luego las láminas. Bueno, y ahí esto enlaza con lo que está trabajando Madeleine claramente, que son imágenes pequeñas y que cuando las encontré con un mayor valor es porque también están con marcos, ¿no? En muchos casos algunos lienzos no están especificados ese elemento. Así que esas son algunas de las variables que yo pude identificar como criterios que están teniendo en cuenta los tasadores. Es muy interesante. Vuelvo a la cuestión de Moginedo y la atribución concreta a algunos artistas, porque en el caso de Queipo de Llano y de Romero, no en el caso de Ortega, aparece pintura romana, por ejemplo. O sea, como que esa es la idea, la posible mención a un origen que no es americano. Y en el caso de Queipo de Llano, concretamente, las pinturas romanas también son más valoradas. Sobre lo que me preguntabas, Victoria, de los temas profanos, que es muy interesante porque hay una base bastante frecuente y también lo que van a encontrar en el artículo de este dossier de Atenea es un estudio porcentual. No, es una primera aproximación porque la constitución de los inventarios es muy distinta.
El caso de Ortega Sotomayor, que es el que tiene estos bienes en su estancia y que en esa estancia la mayoría son bienes, son pinturas de temas profanos, sí, a mí me da la sensación, y es lo que sugiero, que hay una diferencia entre su casa, la casa principal y esta casa de estancia, pero hay que tener en cuenta algo, que es que los bienes de Ortega Sotomayor estuvieron involucrados a un tema de robo. Y esto también es muy interesante porque tenemos el momento de la tasación, pero después tenemos el momento de cómo se coteja, ¿no? Los inventarios de Ortega Sotomayor tienen ese segundo momento que yo puedo comparar el inventario ya post-mortem, que varía mucho. Entonces, sacar conclusiones sobre un conjunto de bienes que ha sido robado, y esto es muy interesante porque los obispos, cuando mueren, hay mucha documentación que pide que la casa se cierre y que se resguarde y que nadie entre y que quede todo como totalmente cerrado, porque evidentemente el robo de bienes por parte de aquellas personas que tenían acceso a la vivienda del obispo era frecuente. Así que eso también es algo a considerar. Pero también me parece que la cuestión de los temas profanos es interesante ver cómo es una constante en estos, también en los bienes de estos individuos, que varía. Mayor, bueno, hubo como un robo más orientado a los bienes religiosos, a las pinturas de temas religiosos, que podrían ser las más valiosas. También son más valiosos los temas religiosos que los temas profanos en estos conjuntos. Muchas gracias, Agus. También, bueno, la presencia de retratos de reyes, ¿no? También que mencionas en el artículo es sumamente interesante. Y entre siniestros, ¿no? Y catástrofes, como los incendios, ¿no? De la o bueno, o la confección de estos inventarios específicos. Me interesa mucho también señalar algo que no dijimos, pero que a mí en la lectura del dossier siempre me llamó la atención, que es, bueno, vos trabajás, ¿no? Con inventarios por tomas de posesión de cargos de obispos, y Camila trabaja con la toma de posesión de párrocos en las iglesias. Y el sentido, digo, se llama igual, y sin embargo el sentido de cada inventario es totalmente distinto, ¿no? Y bueno, eso también es muy, muy interesante para ver, bueno, cómo se están manejando estos bienes personales, ¿no? Y los bienes de la iglesia. Recupero una pregunta que es más bien general, una reflexión sobre los productores de los inventarios y el problema de la denominación de lo enlistado. Pues el inventario es un género documental y como tal debe tener un formato estable. A esto también sumo algo que me parece sumamente interesante, que es la aparición de ciertos agentes vinculados, ¿no? Como decía Josefina, el caso del mecenazgo, y como decía Camila, ¿no? De la aparición de los cantores en relación al templo. Entonces, bueno, quería, si pueden profundizar un poquito más sobre ese tema, me parece sumamente interesante. Comienzo, Ana, diciendo algo. A propósito de eso, una cuestión interesante del primero de los inventarios que se conserva, que es este de 1806, porque los anteriores están perdidos, es el hecho de que cómo el inventario comienza con los ornamentos, es decir, comienza con los textiles y se extiende muchísimo a los textiles para luego pasar a las alhajas, lo que no va a pasar en ningún otro inventario durante todo el siglo XIX para la catedral. Y también, comparativamente, la cantidad de ornamentos, es decir, de textiles que existen en 1806, es muchísimo más grande que la que va a existir para el resto de los inventarios, donde realmente poco a poco los textiles, perdón, van desapareciendo. Otra cuestión interesante que creo que ustedes lo nombraban en el Call for Papers que hicieron, era esta cuestión, o a propósito de la lectura de Rielo, es esta cuestión de los lugares que se le asignan a las cosas. Y eso también, en el caso de los inventarios de la catedral, se va viendo cómo ciertas cosas que van pasando de moda van quedando relegadas cada vez más a espacios más marginales dentro
del inventario, que pareciera ser que el inventario en cierta forma va también retratando el espacio mismo de las dos sacristías que hay en la catedral. Y llegan finalmente a una especie de bodeguita donde está, por ejemplo, una imagen de San Pedro que para fines de siglo está ahí abandonada, incluso desnuda, y que para comienzos de siglo era una imagen que está al interior de la catedral y que está vestida y que se nombran sus vestidos y etcétera. Otra cuestión que iba a decir de interés a propósito también de algo que tú dijiste antes, Ana, y que lo comentamos en algún momento, fue esta cosa de cómo el inventario, hay estas rayas, estas tachaduras, y para el inventario de 1806 de la catedral es muy interesante cómo muchas de los objetos de plata tienen un texto al lado que dice se lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron, y no se dice cuándo se lo llevó. Yo me imagino que tiene que haber sido para las guerras de la independencia, o sea, entre 1810 y 1817, esas son las cosas que se fueron llevando, y por lo tanto son cosas y eso produce una baja en la cantidad de los metales preciosos de la catedral dramático de una década para otra. Pero bueno, y claro, y Marán va a ser, o sea, Marán además de construir, por ejemplo, una parroquia con sus propios medios en La Chimba, al otro lado del Mapocho, hay muchos de los textiles que son donados por él, incluso hay un inventario paralelo de los objetos propios de Marán que estaban ya donados a la catedral antes de su muerte. Eso un poco podría yo decir. Muchas gracias, José. Yo Cam- me sumo aquí para comentar el tema de los agentes de los inventarios. En el caso de los, bueno, primero lo que comentabas de la diferencia de la toma de posesión, en el caso de los obispos que están buscando diferenciar sus bienes particulares de los bienes que van a ir adquiriendo durante su gestión como obispo. En este caso, los bienes que se están inventariando son de las parroquias y eso implica que son de la comunidad, es la pertenencia de la localidad, ¿no? Y el cura viene un poco como externo a evaluar el estado material de las cosas, o como este cura que viene a acusar al sacristán, eh, también como una especie de protector, pero externo. O sea, el cura se va a ir, va a durar unos años y se va a ir, y esos bienes van a quedar ahí y son de la pertenencia de la comunidad. Y por eso las autoridades indígenas son tan importantes como testigos en los inventarios. Y cuando hacen inventarios de las capillas y de los pueblos anexos, van viajando junto con el cura y con el ayudante, con las autoridades civiles también, y van firmando estos inventarios, eh, de que en cada uno de los lugares van firmando como testigo de que efectivamente las cosas están ahí. Y bueno, el ejercicio que logré hacer con un cantor, logré eh, que en un principio lo mencionan solamente, luego aparece una firma como parcial, aparece también en un listado de cantores y de sacristanes que hay un listado de tributarios, no en el inventario. Y empecé a buscar a este cantor y encontré una trayectoria completa de 40 años de su trabajo. Entonces, primero aparece solo como cantor y luego se le denomina como maestro cantor. Entonces, se va como notando cómo él va aumentando en la jerarquía de su oficio. Y bueno, este listado de tributarios menciona 18 cantores, sacristanes y clarineros. Entonces son bastante para una parroquia indígena pequeña. Entonces lo interesante de ir viendo cómo se posiciona un cantor en específico, en conjunto con otros también, eh, y de la mano de las adquisiciones materiales que van haciendo los curas en el templo, que van invirtiendo en reparar los órganos, comprando más arpas, eh, perfeccionando la cultura material musical del templo. Entonces yo creo que ahí hay una correlación muy clara entre cuando hay un equipo de cantores y de músicos que están desarrollando eso en una iglesia, porque no se observa en todas las iglesias. En otras iglesias también se compran instrumentos musicales, pero no tanto como los que se encuentran en este libro de fábrica. Entonces creo que eso muestra un posicionamiento del cantor
ese cantor específico que está promoviendo, ¿no? Promoviendo el ejercicio musical dentro de la parroquia. Buenísimo. Bueno, tenemos más preguntas. Voy a proceder a leerlas todas, así después ya van contestando. Tenemos un comentario de Adriana Mante que dice: excelente presentación de un dossier variado, abarcador y específico a la vez, lo que no es fácil, muy meritorio, muy promisoria su lectura. Después tenemos una pregunta de Vanina para Madeleine que dice: ¿cuáles son los otros tipos de objetos a los que las láminas aparecen asociadas y qué usos y funciones puede inferir a partir de ellas en el espacio eclesiástico? ¿Qué reflexión metodológica puede hacer sobre los desafíos de trabajar con un objeto tan difícil de identificar y ausente en la actualidad? Bueno, esta última también ella dice que puede vincularse con los objetos de Josefina y de Camila. Tenemos una pregunta también para Josefina que dice si pudiera hacer alguna reflexión sobre el cambio de valoración y de los sentidos en los textiles a lo largo del tiempo a partir del estudio comparativo de los inventarios. Me refiero al inventario de la compañía, al ingreso de la catedral y los incorporados posteriormente por el donante que menciona de Marán. Sé, Josefina, que te tenés que ir, que tenías clases, así que si querés ahora termino de leer una pregunta y te damos la palabra. Tenemos una última pregunta de Adriana Mante para Inés, que dice: ¿trabajaste cómo se conforma el inventario de gustos de consumo en la escritura de una viajera del siglo XIX? No, es una afirmación. ¿Trabajaste cómo se conforma el inventario de gustos de consumo en la escritura de una viajera del siglo XIX, que es Eduarda Mansilla? ¿Cómo crees que pudieron haber recibido los lectores? ¿Qué efecto puede tener en la recepción las listas de objetos, las acumulaciones de lugares que implican manifestación y enumeración de gustos? Bueno, ahora sí, si querés, José. Gracias, Victoria. Me equivoqué de hora, así que estoy bien. Pensé que, bueno, no sé, pensé que era distinta la diferencia que teníamos, así que no te preocupes, estoy bien de hora. Claro, esta desaparición de los textiles me parece que, bueno, por una parte pareciera estar indexada a esta provisión de 1863 posterior al incendio de la compañía, que como explicaba antes, se atribuye a la quema de estos trapos, como se dice, que estaban al interior de la iglesia y también a la quema de estas mujeres por el hecho de que llevan estos vestidos con textiles muy pesados, etcétera. Sin embargo, creo que de todos modos el textil es algo que va a ir desapareciendo durante el siglo XIX y después el XX de manera sistemática. Y el textil que va a ir quedando, al menos en la Catedral de Santiago, va a ser los textiles negros, las cenefas negras, que se usan para cubrir las imágenes y cubrir las columnas y cubrir las ventanas y puertas durante los momentos de duelo. De misas importantes, cuando la catedral va a recibir el cuerpo de un dignatario, por ejemplo, para la misa fúnebre, y entonces van a existir estos grandes telares oscuros para tapar todo color al interior o toda luz al interior de la iglesia. Por ejemplo, para el caso, si uno compara los inventarios de temporalidades con el inventario de 1806 de la catedral, al menos desde un punto de vista del lenguaje y de la forma de describir los textiles, es mucho más rico el de la catedral que el que fue hecho por el funcionario de temporalidades. Por eso también a veces es muy difícil la comparación. Una cuestión que a mí me llama mucho la atención de ambas descripciones, pero sobre todo de la descripción de los textiles de la catedral, que se ve que el mayordomo conoce muy bien cuáles son los tipos de textiles que ahí están involucrados. No hubo espacio en el dossier para este listado que yo había hecho primero del tipo de ornamento y por otra parte del tipo de textiles y los orígenes de los textiles, pero lo que llama mucho la atención es que no se describen los bordados, por ejemplo. Y eso es una cuestión que uno no entiende muy bien por qué si se toman tanto tiempo en describir incluso los materiales y los colores de los forros de las
los trajes de los sacerdotes, no se está describiendo los bordados. Pero claro, los textiles van a ir desapareciendo, al parecer se van a ir valorando cada vez menos, pero al menos en Santiago, esta regla municipal va a ser una regla bajo la cual las iglesias van a todas a tener una regla que todas las iglesias van a tener que obedecer, y de ahí esta rebeldía y este discurso que daba Valdivieso el año 64, diciendo que, bueno, si ya vamos a sacar los textiles de la catedral, bueno, va a llegar un momento que vamos a tener que sacarlo todo, porque lo que aquí pasa es que están contra el culto exterior, y esa es como la gran como batalla y la gran lucha que va a tener Valdivieso con respecto a esta cuestión, pero va a ser algo que va a terminar sucediendo. Y salvo el mantel y salvo algunos objetos muy específicos para el propio cáliz o las vestimentas de los sacerdotes, toda otra colgadura va a ir desapareciendo de las iglesias coloniales. Bien, no sé si querés seguir, Inés, y después Made. Bueno, bueno, yo, Adriana me preguntó, agradezco la pregunta por supuesto, cómo creía que podrían haber recibido los lectores estas enumeraciones de objetos y lugares vinculadas a la noción de gusto. Y querría hacer una aclaración que me quedó por fuera de lo que presenté, que obviamente desde mi perspectiva y tal vez mi participación es un poco exógena en este inventario, y por eso también me resulta tan interesante, ¿no? Leer y aprender de las perspectivas historiográficas y materiales que ustedes están planteando, que por supuesto yo tuve que ejercer dos desplazamientos, ¿no? Uno metodológico y otro categorial. El metodológico es leer un fragmento de un texto que tiene otra entidad y otra naturaleza como si fuera inventario, y el categorial es la propia noción de inventario, ¿no? O sea, asignar esa noción a un listado descriptivo en un entorno literario. Habiendo hecho esto, me sirve mucho lo que plantearon Esteban y Josefina, que es esta cuestión que bueno, después lo refrendaron las colegas, que es la opacidad del inventario en tanto tal, y lo que Josefina presentó como pistas para pensar, ¿no? O sea, trabajar estos documentos como pistas para pensar. En los textos literarios, la noción de documento es muy porosa, muy debatible, pero ustedes mismos saben que los textos literarios se han usado como documento por otras disciplinas. Entonces, un poco nosotros venimos desde la disciplina a robarnos lo que ustedes hacen con los documentos. Y en ese sentido, la pregunta de Adriana es súper pertinente al funcionamiento de este texto, porque esta autora está paralelamente publicando en la prensa porteña artículos vinculados a usos y costumbres, cultura del bienestar, si se quiere por decirlo de algún modo aquí, y se pasa 17 años fuera del país y ella compara, ¿no? Como algo así como la transformación de la Buenos Aires aldeana a la Buenos Aires más cosmopolita y moderna. Entonces la cuestión de los consumos, de las vestimentas, de los paseos, son una preocupación en su mirada, que es una mirada aristocratizante y ya un poco en camino a dejar de estar en la hegemonía de la discusión hacia comienzos del 80, pero mucho más alrededor de la década del 80, ¿no? Entonces, hay algo en este texto que manifiesta una cierta dicotomía, una cierta oscilación respecto de cuál es la valoración de la viajera acerca de estos consumos. Porque el texto en sí mismo, como relato de viaje, plantea una pedagogía hacia los lectores. Y el gran problema con Estados Unidos, que no lo aclaré, ¿no? Pero el viaje es a Estados Unidos, a Norteamérica, porque también aparece Canadá, es qué pasa con esta proliferación de objetos de consumo, en particular con las mujeres, ¿no? Uno de los fragmentos que yo elegí por un tema de longitud del artículo, porque podríamos haber elegido otros, es por un lado la oferta de comidas y bebidas en los vapores ingleses y franceses, ¿no? Y la comparación respecto de la funcionalidad y
digamos, y el refinamiento, y entonces ella tiene una frase muy divertida que es, yo prefiero hasta naufragar con los franceses, que es como una clave de interpretación de su posicionamiento respecto de los usos y los consumos culturales en transición, ¿no?, hacia la modernización democrática que encuentra en el mundo anglosajón. Y el otro momento es el de los cosméticos y la farmacia, ¿no? La gran proliferación de blancos de, blancos de, blancos de, cómo se maquillan estas mujeres, que por supuesto está muy relacionado con otros momentos del texto donde ella habla de las formas de vestir. Me gustó lo de la crelina que planteabas en relación al incendio, pero aquí es como, parece que para esta viajera las mujeres norteamericanas siempre están demasiado arregladas y son todas rubias, ¿no? Y eso le llama mucho la atención, irónicamente, pero por otro lado no saben vestir el full dress. O sea, no pueden ser elegantes, son solo ostentosas. Entonces, los lectores, si bien no puedo contestarte, Adriana, efectivamente en términos de recepción, como notas de lectores o reseñas, sí puedo referir vinculados a los artículos de prensa que están como dialogando con esta publicación, que los lectores argentinos están como expectantes a esta crítica, ¿no? De además una línea de pensamiento que aparece acá y se va a repetir, de un cierto antimaterialismo, que después va a llegar, bueno, al arielismo de Rodó, etcétera, ¿no? Como los yanquis no saben ser elegantes. Un poco es eso. Entonces, pero a la vez se fascina por estas modernidades. Entonces, el efecto con los lectores es ese, ¿no? Creo que la viajera falla en su pedagogía en tanto la inscripción de la multiplicación de objetos expresa su propia fascinación con ese consumo, ¿no? Que se podría simplificar en la paradoja de quiero estar a la moda, pero no quiero estar a la moda igual que todos los demás, porque lo que me interesa es el lujo y la distinción. Entonces, entre lujo y confort, el texto está proponiendo una pedagogía del gusto que prevenga del disgusto de las cosas excesivas, ¿no? Ella menciona los carros, qué simpático en Norteamérica, los carruajes tienen blasones aristocráticos en la tierra de la democracia y la libertad. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde salieron? Eso es una mascarada. Entonces, toda la cuestión de veracidad, no veracidad, me parece que está apuntada bien al efecto de los lectores. Y una cosita más respecto de una pregunta que anotaron en YouTube, esto de los inventarios como documentos reglados. Yo ahí haría un asterisco, porque una cosa son, digamos, en el mundo laico o civil, no necesariamente son documentos tan reglados. Incluso los inventarios de existencias en los comercios, o los inventarios como el que mencioné en el texto de Adriana, que me hizo la pregunta, los inventarios de existencias de los protomuseos, ¿no? A lo largo del siglo XIX y hasta el siglo XX, no tienen una forma exactamente homogénea, no están 100% arreglados. Aparecen frases inesperadas, comentarios, atributos. Entonces, bueno, en ese sentido, la literatura ahí mete un poco la mano, me parece. Bueno, perdón si me excedí un poquitito. Gracias por la pregunta y gracias a todos ustedes. Me llevo muchas cosas y la verdad que el dossier está muy bueno. Bueno, gracias, Inés. Sí, igualmente en los inventarios eclesiásticos también están un montón de comentarios, encontramos de todo, ¿eh? Por eso, Eso están comenta. normados, pero aparece mucho la excepción. Claro, sí, sí, Entonces, sí. De hecho, sumo una pregunta para Esteban respecto a ese tema justamente. Y quería preguntarte, pensando en la visita eclesiástica como un registro elástico, como vos lo planteás, me gustaría que profundices un poco en el lugar que ocupó los casos que estudiaste, de las visitas castellanas, la visitatio rerum respecto a la visitatio hominum, ¿no? Que me parece que también ahí, si bien en el artículo vos prestás más atención a la visitatio rerum, me parece interesante también entender, ¿no? Como más profundamente qué lugar ocupa ese inventario en el registro. Bueno, Perdón, Esteban, antes le quedaba a Madeleine responder la pregunta anterior, un momentito y ya te damos la palabra. Gracias. Voy a tratar de ser breve. Bueno, gracias por la pregunta.
En primer lugar, en cuanto a los usos y las funciones, un poco lo que desarrollo en el artículo es que conforme a cómo se describen cada uno de los espacios en los inventarios, cada una de las distintas partes de los templos, daría la impresión de que al estar dispuestas las láminas en retablos, en nichos, hornacinas, incluso conformando los frontales mismos de los altares, uno podría concluir que en realidad se estaba apelando más a un carácter preciosista de las láminas pintadas, ¿no? E incluso uno piensa en cómo estaban, uno intenta imaginar cómo estaban conformados esos espacios, ¿no? Donde había distintas piezas de platería dispuestas, había reverberaciones de luces, retablo dorado, bueno, las hacían a ese efecto precioso, colaboraban con el efecto preciosista, conformaban espacios suntuarios, ayudaban a componer la idea de lo sagrado. Eh, Eso es un poco lo que concluyo en el artículo, digamos, y me parece interesante porque permite pensar en este universo de objetos. No eran las láminas únicamente, era una cultura material que se ponía en común en un mismo espacio. Entonces, bueno, me interesaba pensar cada una de las descripciones desde esa perspectiva, ¿no? Y hacer énfasis no tanto en lo que exhiben las láminas y en sus iconografías, que muy probablemente si están puestas en los retablos, en las alturas no se podían ver, entonces en definitiva es muy probable que hayan colaborado desde sus cualidades preciosistas, materiales, ¿no? Hacer un efecto de exaltación visual. Eh, y por otro lado, bueno, en cuanto a lo metodológico, debo decir que lo que se manifiesta en el artículo es producto de de una primera aproximación a los inventarios, ¿no? Me queda un largo camino de estudio de inventarios por adelante, pero bueno, me llevo varias reflexiones de este ejercicio. eh, Esta idea que ustedes pusieron al principio, que tiene que ver con nunca quedarse con lo que dice la fuente misma, sino con cruzarla con otras, entonces es algo que practiqué en este último tiempo, de hacer un cruce de distintos inventarios, pero no solo inventarios, sino testamentos, bueno, distintos documentos que hablan de las láminas. Y uno, bueno, conforme hace esta contrastación, va sacando hipótesis y va generando tu propio criterio. También, bueno, si uno se quedara con un solo inventario, también es verdad que las láminas frecuentemente se mencionan en un mismo apartado dentro de los ornamentos de la iglesia y de la sacristía, y eso también es un indicador que en qué se hablan de láminas y en qué no. Cuando aparecen dentro del apartado de alhajas de plata u oro, si efectivamente aparecen láminas de plata, por ejemplo, es muy probable que no esté haciendo mención a láminas pintadas, o sea, pinturas sobre metal, sino que esté haciendo mención a placas de plata repujadas que se utilizaban como paramentos para ornamentar distintas partes del altar, por ejemplo. A su vez, las láminas aparecen acompañadas de vidrios, de marcos, ¿no? Puede estar hablando de metal, pero en definitiva se va a conformar de fuentes, de cruzarlas con otras fuentes, de cruzarlas con cité a Corina Gramatke y el trabajaron a partir del cual para establecer en qué. Y me llevo, la verdad, de los artículos que conforman el dossier me llevo un montón. Me hubiese gustado incluso leer, me llevé un montón, así que bueno, eso, creo que no me olvido de nada.
Muchas gracias, Madeleine. Ahora sí, Esteban, te escuchamos. Bueno, a ver, son como varias cuestiones. Una de las cosas me decías es esta relación, ¿no? Entre la visitatio rerum, la visitatio hominum. Por un lado, en esos dos componentes. Ciertos aspectos también se encuentran mezclados o relacionados, porque digo, por ejemplo, cuando uno toma dentro de la materialidad, digo, dejando de lado los objetos litúrgicos, de la fábrica de la iglesia, o lo que hace al eclesiástico, eso siempre está reside o no reside en el beneficio, ¿no? Entonces digo, hay un registro de materialidad, pero que a un carácter moral o del cumplimiento del oficio eclesiástico, que es residir ahí y ejercer las funciones, ¿no? Aparece en un lugar privilegiado en muchas visitas y nos habla, bueno, si hay también un cumplimiento o hay un hábito en esa comunidad religiosa de cumplir con el culto del Santísimo Sacramento. En cuanto al tema de la elasticidad, como concepto un poco inventado, hay una cuestión que era la génesis, la exposición que hice antes. Hay como dos documentos básicos de visitas, que son los cuadernos de los visitadores, se los suele llamar, es decir, todas las notas que va tomando el escribano o el notario que lleva al visitador, en base a lo que el visitador le indica que registre, que es la información, ¿no? Digamos. Y después, ¿no?, se hace un informe o acta de visita, que es lo que se eleva al resultado de la visita. Entonces ahí ya digo, hay una información, ¿no?, que ha sobrevivido de visitas pastorales, porque es otra cosa no menor, que son muy pocas las fuentes de visitas pastorales de los siglos XIV a la primera mitad del siglo XVI, es decir, antes del Concilio de Trento, es que lo que mayormente hay son entonces actas o actas de visita o informes, no cuadernos en bruto. Yo tengo un solo caso de un cuaderno en bruto. Y cuando yo empecé a estudiar el tema de las visitas, es como que decía, no, se nota muy claro que el visitador puso su atención en lo material o en las personas, ¿no? Y porque digo, el informe me dice, nada, me da 2 pequeños indicios y 20 de materialidad. O nada, decía, sobre la visita de las personas. Pero cuando uno empieza a leer más fino, ejemplos, la visita de Madrid de 1427, que es casi un inventario de los bienes litúrgicos y de las propiedades y las rentas, pequeñas notas dicen, ¿no? Celebré la misa, interrogado el cura y los fieles, observé que tal cosa, y después todo lo material. Y cuando vos comparás, que son muchas las iglesias visitadas durante esa visitación, en alguna en particular da una noticia de que hay personas niños sin bautizar, por ejemplo. Entonces decís, mi primera idea estaba errada, no es que el visitador focalizó en la material, no, la visita se hace completa. Por esto digo, el modelo general de visita implica las dos patas, ¿no? Pero después, a la hora de elevar la información, se privilegia uno u otro aspecto, y me parece que ahí es donde está el interés de quien mandó a visitar. Entonces, como que tenemos esas limitaciones, por un lado, potencialidades por otras. Después, a la hora de comparar lo que son no solo las visitas, sino los inventarios que hay contenidos en ellas, un momento decía, algunas son más uniformes que otras, esta idea del inventario. El cuaderno de las notas en bruto que yo mencionaba antes, que es de Segovia, de 1446-47, son anotaciones totalmente que no guardan correspondencia en una iglesia respecto a la otra. Es decir, en una te dice, el clérigo no da la misa, hay 2 niños sin bautizar, un cáliz de plomo, en la otra dice, hay que reparar el tejado, el cura bueno, entonces no te permite tomar como un criterio de uniformidad. Yo en algún momento estaba interesado por la materialidad de los cálices, y nada, simplemente podía ver, bueno, hay ciertas condiciones que no se cumplen. Mencionan cálices que incluso mandan a destruir, ¿no? Porque son de elementos no permitidos por las normativas sinodales.
pero no puedo decir más que eso. En cambio, tomo otra visita como la del arciprestazgo de Redondela de 1527, y el inventario es tan uniforme que para cada iglesia detalla todos los cálices que hay, no solo aquellos que están por fuera de la norma. Entonces dice, hay cáliz de plata, cáliz bañado en oro, uno de plomo, mandé a destruirlo. ¿Sí? Entonces nada, es como que todo va a jugar mucho en los intereses del visitador, de quien mandó a visitar, del propio visitador, y en la diversidad de las fuentes. Es muy difícil establecer parámetros comunes, y a veces, de acuerdo a lo que vos estés interesado en estudiar, una visita te puede decir mucho y otra nada. Por eso yo lo que hablaban de homogeneidad en el inventario, por lo menos en visita diría que no, que justamente es la heterogeneidad pura. Totalmente. Hay un elefante que nadie lo dijo y está en la sala, que es la frustración que implica leer 4 libros de distinto título o un cuadro de distintas advocaciones, ¿no? Que es muy, muy complejo a la hora de tratar de avanzar e identificar, ¿no? Y obviamente las expectativas entre lo que esperás leer en un inventario y lo que realmente podés trabajar sobre él, ¿no? Esas discrepancias son muy interesantes y bueno, y ricas para debatir, ¿no? Un Bueno, pequeño creo que agregado por queda... ahí, puede ser No, un no, sí, sí, agregado está. que estaban interesados, bueno, Josefina, que habló de los litúrgicos, los textiles, perdón, eso sí aparece bastante en visitas, habla de tal cosa, de tal material, pero para los interesados en la pintura no, es quizás una cosa llamativa que por lo menos del 14 al 16 es prácticamente nulo el registro sobre arte, sobre las obras artísticas. Apenas quizás una alusión cuando dice hay sobre la arqueta del Corpus Christi pintada una imagen, pero no. Y no creo que, bueno, que habla de una inexistencia total de pinturas en las iglesias, me parece que no, pero quizás sí no hay interés en ese sentido por los visitadores. Y quizás está asociado a que la imagen cobra como más relevancia pedagógica después de Trento, ¿no? En el caso de las misiones en América, y bueno, en Europa mismo después de Trento. Sí, Quizás adelante. volver sobre la heterogeneidad con la que nos estamos encontrando todos con nuestra fuente, o la flexibilidad que dice Esteban, y volver un poco a una invitación que hizo Inés al principio de pensar en las estrategias retóricas. O sea, al final estamos frente a textos que no están reflejando directamente la realidad, sino también las subjetividades de quienes los están registrando, y cuáles son esas estrategias retóricas, y cómo, o sea, yo en un mismo libro de fábrica, cómo encuentro que cada cura va teniendo estrategias diferentes, y que podemos preguntar por qué algunos hacen inventario completo, por qué otros no hacen, y cada uno tiene sus explicaciones, sus motivaciones para registrar de una manera o de otra. Y yo creo que eso me parece que eso es como un hilo conductor bien, bien interesante, esto de las estrategias y la variedad con la que nos estamos encontrando, y la frustración que comenta Ana de cómo trabajar con esta heterogeneidad. Creo, Josefina, que querías hablar también. Sí, quería decir a propósito de lo que comentaba Esteban, que justo te iba a decir de esta cuestión de los sínodos, que claro, leyendo los sínodos pareciera que efectivamente el material de los cálices o la cantidad de ornamentos pareciera ser algo fundamental y más importante que las imágenes, incluso para sínodos posteriores a Trento. Es decir, lo que no está bien es que la imagen esté en mal estado, porque eso hace que la imagen sea una imagen indecente, que pueda prestarse para burlas, por ejemplo. También es, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el altar o con el sagrario, tiene que estar en perfecto estado. Pero increíble ver la importancia que tiene todo el aspecto textil por sobre el aspecto de lo artístico, digamos. Y uno como historiador del arte va a buscar lo artístico y se encuentra con lo que pareciera que es marginal, pero que en realidad finalmente no lo era. Y eso es como algo que a mí me interesa mucho de la cuestión textil, de cómo algo que pasó a ser fundamental y central se volvió algo secundario, al parecer.
Y decía ahí, bueno, escribí una pregunta para Agustina y también para Esteban y Camila, que interesante pensar en estos inventarios de obispos donde no hay nada maltrecho, que es una expresión que al menos para los inventarios coloniales en Chile existe mucho en inventarios domésticos y también en inventarios de visita. A veces lo maltrecho se subraya en el inventario doméstico para tasarlo, cuando viene después una tasación, para tasarlo más barato, y en el caso de las visitas para decir, bueno, es necesario entonces cambiarlo. No podemos tener algo que esté en tan mal estado porque implica que la iglesia está indecorosa o indecente. Entonces, ese era un comentario interesante, que el obispo, claro, tiene todo quizás impecable en su estado, ¿no? De conservación, no sé. Sí, yo creo que hay algo de una construcción identitaria en estos, o sea, no solo en el inventario, sino en la colección de bienes del individuo. Es decir, está de alguna manera se está manifestando el poder de este personaje en sus bienes. Y más allá del inventario, él se muestra a partir de- de los objetos que posee. Eh, entonces, es distinto a los inventarios que he visto que son post-mortem, donde por ahí sí hay alguna evidencia quizás. No, o sea, y no he trabajado solo con pinturas, he trabajado con distintos tipos de objetos. Pero la verdad es que sí, que yo creo que hay una intención de mostrar un conjunto de bienes muy de mucho nivel, si se quiere de alguna manera para decirlo, como en buen estado y que evidencien entonces el poder de este individuo que se está trasladando a su cargo con todos estos objetos, ¿no? Que es un poco por eso se llama inventarios en movimiento, porque es este momento donde el inventario se hace en un lugar y el individuo se mueve junto con todos estos bienes a este otro lugar donde va a tomar posesión. Y ahí, bueno, un poco también yo creo que, y en el cruce con algunas, con tu enfoque, Josefina, eh, es muy interesante la parte de los atuendos de estos individuos y esta parte es la más costosa de todo el conjunto de bienes. ¿Sí? Realmente hay el detalle con el que se reseña todo el atuendo eclesiástico, que obviamente era algo que ellos tenían que comprar, ¿no? Por sí mismos, no era algo que la iglesia les daba, era claramente un nivel distintivo para el individuo. O sea, tener estos atuendos que realmente es de los bienes más caros que puede contemplar todo el inventario. Buenísimo. Bueno, no sé si hay más comentarios o preguntas. Si no, ya vamos a ir dando cierre. Bueno, igual están todos invitados a leer. Esperamos que con esta charla les hayan dado muchas ganas de ir a la página de la revista Atenea a leer estos artículos que son maravillosos. Y bueno, y como vimos, hay muchos cruces por hacer. El diálogo es muy rico. Así que bueno, de nuevo agradecerles a todos por haber participado, por haber confiado en nosotras, que nos encantó su trabajo y trabajar con ustedes. Y bueno, y a todos los que nos están mirando por YouTube, los esperamos en el próximo encuentro Quilca y les recordamos que está todavía vigente la convocatoria a nuestro tercer Congreso Internacional de Cultura Visual Iberoamericana. Pueden enviar resúmenes hasta el 2 de junio. Así que si no hay nada más que decir, los despedimos Muchas hasta la gracias. próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a pronto. todos.